Buenos días, buenas tardes y buenas noches, muchachos. Hoy les quiero hablar de cómo convertir algunos documentos PDFs en formato KML para poderlos ver en Google Earth. Algunos operadores de petróleo, gas, electricidad, comunicaciones, cuando nosotros estamos haciendo diseños, les solicitamos que nos entreguen los alignment sheet de la zona donde vamos a trabajar. Por ejemplo, necesitamos construir un nuevo ground bed, un nuevo lecho de ano, un nuevo diseño. Vamos a hacer una excavación, vamos a instalar un cable nuevo, un cable positivo, un cable negativo, lo que sea. El operador te va a entregar un documento PDF en donde te va a describir, te va a dar todos los detalles de constructivos, pues, de sus instalaciones presentes. Por ejemplo, aquí tengo yo dos documentos PDF. Vamos a mostrárselos aquí. Aquí tengo yo un documento es Example 1 y Example 2. Vamos a abrirlos. El ejemplo número 1. Aquí un operador me está mostrando cómo se distribuyen las tuberías de gas en una zona en específico. Ellos te dan bastante detalles, ¿no? Nombres de calles y puedes tener bastantes referencias de campo que te pueden servir para ubicarte y saber dónde están las estructuras enterradas de ellos, ¿no? Entonces, aquí puedo ver las tuberías, las calles, las avenidas. Entonces, bueno, me da la facilidad de cómo yo hacer las detecciones de tuberías. Por ejemplo, yo quiero saber qué es lo que hay aquí en esta zona, en donde estoy moviendo en este momento el cursor. Y es interesante saber cuáles son las estructuras por donde van las tuberías de ellos. El ejemplo 2 es otro operador, en este caso servicios eléctricos, me está diciendo por dónde van todos los cables enterrados, cables aéreos y todas esas cosas. Sin embargo, no todos los PDFs tienen referencias vectoriales o están georreferenciados. Pero algunos sí, algunos operadores han invertido muy altas cantidades de dinero para digitalizar todas sus infraestructuras y saber en dónde están. Y muchos operadores tienen, algunos te suministran los documentos con formatos vectoriales o georreferenciados. Hoy les voy a enseñar cómo transformar este documento que sí tiene, en este caso, el ejemplo 1 tiene, es un documento PDF georreferenciado o con vectores, conjuntos vectoriales, y lo voy a transformar en formatos KMZ o KML para poderlo ver en Google Earth. Hay un programa que se llama QGIS. El QGIS Desktop, en este caso yo tengo la versión 3.38. Este programa, el QGIS, es un programa gratuito, es de libre, licencia libre o gratuito. Y con este programa les voy a enseñar cómo hacer la conversión de PDF y transformarlos a formatos KML. En sí, el programa, cuando abrimos el programa, tenemos esto. Déjenme quitar esto de aquí para mostrarles desde cero cómo se hace. Este es el programa QGIS. Es un programa poderoso. Hago la aclaratoria, no soy experto en mapeos ni nada de eso, ¿no?
pero esta herramienta me ha ayudado mucho y me ha ahorrado muchas horas de trabajo. Créanme que me ha ahorrado bastantes horas de trabajo. Voy a tratar de abrir, fíjense que él tiene sus menús desplegables, pero acá también tiene una barra auxiliar por donde estoy pasando el cursor. Quiero que vean el paso a paso que voy a hacer y prácticamente no voy a hacer ninguna modificación a los valores. Por ejemplo, acá en esta cuadrícula que dice vector, adicionar capa de vectorial, cuando yo coloco el cursor sobre este icono, me activa qué es lo que hace ese módulo, pues. Adicionar capa vectorial. Entonces, o puedo hacer el atajo de control shift B de vaca. Le doy clic y me despliega este otro menú. Tiene un montón de opciones. Vuelvo y les repito, es un programa poderoso. Y el que domine esto, wow. Y para ser gratuito, está súper genial. Entonces, acá en Source me da la opción de buscar la hoja de conjunto de datos vectoriales. Pues. Entonces voy a buscar los PDF que les estoy diciendo. Le doy clic aquí. Disculpen que mi computadora no es muy poderosa, ¿no? Es bastante lenta. Recordemos que tenemos el ejemplo 1 y 2. Ya yo sé que el ejemplo 2 es un documento que no... un alignment sheet que no tiene coordenadas georreferenciadas. Voy a seleccionarlo de todas maneras, el example 2. Aquí veo una previsualización. Ok, veo que es un conjunto es un plano. Cuando le doy Open, ya me lo selecciono aquí. Veo que Example 2 está seleccionado como fuente. No hago ninguna otra modificación. No hago ningún otro cambio. Dejo que la codificación sea automática y no modifico nada de estos valores. Le digo adicionar. Le doy clic aquí en Add y de una vez me salta esta advertencia de que no me lo reconoce. O sea que no hay una fuente reconocida no tiene valores vectoriales. Entonces ya yo sé que ese documento PDF no lo puedo digitalizar o convertirlo a KML. Entonces lo cierro. Lamentablemente no pude. Vamos ahora a volver a darle clic acá en este módulo donde tengo el cursor, adicionar capa vectorial. Vuelvo otra vez, me vuelve a abrir la ventana. Ya yo sé que Sample2 no me lo va a procesar porque no está georreferenciado. Vamos a intentarlo con el documento 1, el ejemplo 1, Example 1. Vamos a darle Open. Ya yo sé que me lo está seleccionando aquí. Fíjense en donde estoy moviendo el cursor, example1.pdf. No modifico nada. Tal cual como viene el programa originalmente, le digo que lo adicione. Y me despliega esta segunda ventana. Y ya yo veo que tiene varias coordenadas vectoriales. Si la desplazo para ver, tiene bastante información. Entonces puedo darle aquí seleccionar a todos o deseleccionar a todos. Como automáticamente lo selecciono a todos, vamos a darle aquí seleccionar a todos. Entonces yo le digo adicionar esas capas. No modifico nada de esto tampoco. Dejo activo adicionar capas en grupos y que también me muestre las que están vacías, las capas vacías. Le digo adicionar y automáticamente aquí en este recuadro me va a desplegar todas las capas vectoriales que detectó. Ya cerramos esta ventana, le digo cerrar y veo que el dibujo de ese PDF me lo transformó a vectores.
Este es, si revisamos el documento PDF, Example 1, déjenme quitar esta ventana. Este es el mismo dibujo, pero solamente me está mostrando las líneas. Estas líneas, sin nombres ni nada, ni números de calle, nombres de calle, nada. Solamente me está mostrando las líneas. Este es el documento PDF original y el QGIS me está mostrando esto. Y fíjense que me muestra solamente las rayitas, ni siquiera me muestra las calles. ¿Sí? Estoy haciendo un zoom. Disculpen que mi computadora no es muy poderosa, es bastante lenta. Entonces, solamente estoy viendo las rayas. Bueno, pero créanme que esto es súper útil para nosotros. Estoy minimizándolo, pero es bien lenta mi computadora. Lo cierto del caso, señores, es que acá, en donde veo todas las capas que están activas, yo siempre busco la que dice Main Distribution Main. Esta capa, si yo la desactivo, me debería borrar todas las rayas de las tuberías, porque es la principal. Son las tuberías principales de distribución. Entonces, cuando lo desactivo, observen que se borraron todas las rayas acá. Y yo le digo, oh, wow, esta es la que me interesa. Esta capa es la que me interesa. La 200 Main Distribution Main. O 200 Main Distribution Main. Las otras capas tal vez me puedan ser útiles en el futuro, pero por ahora me interesa la capa esta de distribución, que sé que cuando la desactivo se borran todas las rayas. Ah, genial. Entonces, estando resaltada esta capa, le doy con la tecla del botón derecho del mouse y ahora yo le digo que me lo exporte y después que me lo salve como. Le doy clic y aquí me da una opción para salvarlo. Fíjense que en el formato que me lo va a guardar es en el formato KML. Si despliego aquí la pestaña, fíjense todas las opciones que tiene para guardarlo en el formato AutoCAD, en todos los software, en el lenguaje JSON. Tiene un montón de opciones que esto lo manejarán los que son expertos en el programa. Vuelvo y les repito, a mí me interesa es que me lo transformen en el formato KML. Y me dice que renombre el archivo. Entonces aquí ya yo sé que la capa que estoy seleccionando es esta, la 200 Main Distribution Main. Entonces yo le voy a decir, guárdame ese archivo en la carpeta donde tengo, en esta carpeta, en el escritorio, en la carpeta temporal o TMP. Y yo le voy a decir, bueno, vamos a decir que ese archivo se llama Example 1. Que ya yo sé que es el documento PDF, pero él no me lo va a guardar en PDF, me lo va a guardar en este formato, KML. Le digo que me lo salve, le doy OK y ya, aquí me muestra 100% y me da la opción de adicionar más capas, es decir, yo puedo seleccionar otras capas y seguir adicionando. Solamente me interesa esa, le doy clic, ya me olvido del KISS, me voy a la carpeta en donde guardé ese archivo y veo que me guardó el archivo Example 1 en formato KML. Fíjense el Google Earth. Este es el Google Earth. Cuando yo le doy doble clic a ese archivo, a Example 1, le doy doble clic, fíjense que de una vez me activa el Google Earth y me muestra dónde está esa tubería. Fíjense la distribución de las tuberías. La veo en color rojo. Oh, wow, yo quisiera verlos. O las tuberías de gas siempre se dibujan en color amarillo. Bueno, vámonos a propiedades. Styler Color.
Share Style, y ya de una vez ya yo había seleccionado amarillo y con un ancho de 2, pero ustedes pueden aquí seleccionar lo que se les antoje. Pueden seleccionar el color que ustedes quieran y ponerle el grosor que ustedes quieran. En este caso yo le estoy colocando amarillo y 2. Entonces veo cómo están distribuidas las tuberías de gas, en este caso, y mi zona de interés era esta. Oh, qué bien, puedo ver cómo se están distribuyendo las tuberías de gas. Entonces, créanme que esto, cuando yo voy al campo a hacer detección de tuberías, esto me ayuda muchísimo, muchísimo, porque me muestra por dónde están las tuberías, si están del lado izquierdo, del lado derecho de la calle. Ahorita tengo desactivado todo lo que es nombre, calles, referencias, porque recuerden que por temas de confidencialidad no puedo revelar muchas cosas. Pero fíjense lo práctico que es para mí digitalizar ese documento PDF. Recordemos, fíjense en la distribución de este dibujo acá. Veamos el documento PDF original. Vamos a ponerlo aquí. Perdón, rayos. Discúlpenme, muchachos. Bueno, me volví un 8. Muy bien. Aquí está. Este es el documento original. Estoy tratando de minimizarlo para que ustedes vean que coincide lo que me está mostrando Google. Voy a tratar para que hagamos la comparativa, pues. Voy a tratar de ver si lo logro minimizar un poquito. Fíjense esto acá, este es el detalle de acá, pero vamos a ver si lo logramos. Fíjense que esto que está acá es esto que está acá, me lo georreferenció y me lo geoposicionó. Entonces esto es súper útil, muy alivia mucho trabajo hacer esto a mano, es decir, detectar con la tubería y trazar las rutas y todas esas trayectorias. Esto es un trabajón inmenso, señores, y fíjense que lo logré digitalizar porque este documento PDF tiene metadatos vectoriales o georreferenciados, y cuando lo transformo a KML, fíjense cómo lo tengo. Entonces este programa casi no lo uso yo muy a menudo, y a veces cuando me dicen, Pedro, haz la detección, detecta los cables, las tuberías, y yo, wow, no me acuerdo cuál es el programa, no me acuerdo cómo hacer el protocolo, el procedimiento. Entonces yo dije, no, haz un video porque siempre se te olvida. Pero cada vez que abro el programa y veo que es el QGIS, no, ya recuerdo cómo es. Y lo hago rapidito. Ya yo sé que tengo que abrir el QGIS, importarlo, sé cómo hacer la transferencia del archivo, y se los estoy mostrando para que cuando tengan un PDF hagan el intento y verifiquen, impórtenlo al QGIS a ver si tiene metadatos vectoriales o georreferenciados. Él de una vez se los va a importar y ustedes lo pueden transformar a KML, y créanme que esto es un gran alivio. Y bueno, cuando estamos haciendo trabajos de envergadura, por ejemplo, vamos a activar que es el ejemplo 1 para mí. Recuerden que mi computadora no es muy poderosa. Denme un chancecito mientras carga allí. Pero créanme que, fíjense que aquí ya yo tengo digitalizado toda la zona de mi interés. Todo esto que está en amarillo son las líneas de gas. Tengo también esto en rojo, son cables eléctricos. Y esto sí lo tuve que hacer a pie y trayectoria por trayectoria, porque lamentablemente este documento
este documento no está georreferenciado, no tiene metadatos. Pero bueno, sí ayuda a saber en dónde, porque esto me da muchas referencias. Hay que saberlo interpretar, ¿no? Pero me dice los números de los postes, los números de las torres, y esto me ayuda mucho, los números de los transformadores. Hay que saber interpretar y analizar estos alignment sheets, pero me da bastante información para yo ubicarlos en campo. Y sí me ayuda, esto me ayuda muchísimo, pero no es lo mismo que lo tenga en mi teléfono o en mi tablet o en mi computer digitalizado, y que yo cuando vaya caminando de una vez el GPS me diga dónde estoy parado. Pues entonces ya yo puedo ver, bueno, ok, aquí tengo los cables eléctricos, ya yo sé por dónde va la tubería de gas. Bueno, quiero saber quién es el otro operador, tengo otras informaciones de otros operadores también que han invertido muchos millones en georreferenciando también toda esta georreferenciación de tuberías se hace con equipos submétricos, es decir, con precisión milimétrica. Y por supuesto que ellos usan software con licencias privados, y ellos nunca nos van a dar el acceso a esos software. Pero bueno, aquí yo puedo ver las tuberías, las tuberías, por ejemplo, estas verdes son de mi interés, pero también me interesa saber por dónde van los cables, por dónde va la tubería vecina de gas. Estas también son de gas, ¿no? Las verdes, pero otro operador. Pero esto lo logré digitalizar y me ayuda muchísimo desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista de diseño. Ok, mira, yo contemplé en donde tengo la manito en este momento. Yo contemplé instalar el ground bed aquí, pero sucede que no tengo remoticidad contra esta tubería, entonces voy a tener que seleccionar este terreno o alejarme más o irme por el hombrillo y tratar de retirarlo, X, whatever, lo que sea. Pero quería mostrarles que hay una forma de digitalizar y transformar documentos PDF con metadatos, con datos vectoriales, y transformarlos a KMZ o KML. Bueno, muchachos, quería compartir este tips con ustedes porque, vuelvo y les repito, cuando me toca a mí, a veces se me olvida, Pedro. Yo le enseñé a mi esposa y a veces la llamo, mi amor, ¿te acordás que yo te enseñé a usar, a transformar la información? A veces a ella también se olvida. Entonces, bueno, estoy haciendo este video para tenerlo como soporte en mi base de datos y en mis videos que siempre comparto mis goticas de conocimiento con ustedes. Que pasen muy buenos días, muy buena tarde y muy buenas noches. Un placer compartir otra vez con ustedes mi conocimiento.